Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a Smart 360. Soy Héctor Rodrigo Ortiz y nuevamente en esta plataforma creada para informarnos de diferentes temas relacionados a las problemáticas que surgen en ciudades latinoamericanas y cómo podemos resolverlos para avanzar hacia ciudades más resilientes, sostenibles, inclusivas y tecnológicas. Es así como podemos llamar a las Smart Cities. Este proyecto es una iniciativa de Smart City Expo Latam Congress junto con la Alianza Smart Latam, y aquí conversaremos con expertos del ecosistema de transformación urbana y territorial acerca de transformación digital, financiamiento, también cambio climático, urbanismo, movilidad, sustentabilidad, educación y demás ámbitos que influyen en la evolución de las ciudades de América Latina. Hoy nos acompaña Edgar Mora. Él es exministro de Educación de Costa Rica. Edgar, buenas noches, buenas tardes, no sé qué hora sea allá en tu ciudad. Me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz, con buen día, buena tarde y buena noche. Oye, a donde quiera que nos encuentre, no importa la hora, siempre va a ser bueno poder escuchar una conversación contigo, que la verdad tienes una experiencia muy amplia en el tema de educación, pero también, por supuesto, en administración pública, en gobernanza. Así que, para comenzar, me gustaría que nos compartieras un poco acerca de tu trayectoria. Comenzaste justamente tu carrera como periodista para Sí. luego ser administrador público. Luego te convertiste en alcalde de Curridabat y también fuiste ministro de Educación Pública en Costa Rica, tu país de nacimiento. Platícanos qué fue lo que te impulsó a brincar justamente del periodismo a la política. Muy bien, primero voy a ir directo a la respuesta a la pregunta y después voy a hacer una aclaración sobre el orden de los factores que mencionaste, porque no necesariamente sucedieron en ese mismo orden, pero es de segunda importancia. Al final, pues lo que puedo presentar es una carrera en el servicio público robusta, llena de experiencias distintas y de asignaciones tanto populares como políticas diferentes. Entonces, pues el motivo de mi ingreso a la vida política, como lo mencionás, no es necesariamente la política, Héctor. Yo siempre fui un aficionado de la política y creo que lo sigo siendo, pero más por el interés de entenderla y por el interés de entender cómo creamos nuestro futuro común a partir del ejercicio de poder que hacemos en el presente. No necesariamente porque yo estuviese impulsado por la idea de hacer una carrera política, que al final pues la hice, pero como resultado de otros intereses. El primer interés que me llevó a la política electoral a nivel local fue la búsqueda de integrarme a una comunidad. Y debo decir que el método para integrarme a la comunidad fue caminar. En una época de mi vida caminé mucho por mi ciudad y eso me politizó. Años después pude estudiar y comprender que no hay nada que politice más a las personas y a la ciudadanía que caminar. Eso además está estudiado y se le llama psicogeografía. Es el efecto que tiene el entorno sobre las decisiones políticas que uno toma. Es algo que la sociología, la literatura y también la antropología han estudiado mucho y conforman una manera de hacer ciencia política. Y quiero aquí volver al punto principal. Mi interés en la política fue integrarme a una comunidad y posiblemente el método más eficaz fue que caminé mucho, fíjese, qué curioso. La otra cosa que me indujo hacia la política fue la posibilidad de generar transformaciones eficaces y efectivas, posiblemente desde otros ámbitos en los que había interactuado con la política. Esta idea de la eficacia y la efectividad no estaba muy presente en las transformaciones que podía proponer, por ejemplo, en el rol de consultor. Actuar directamente en la política me daba esa posibilidad de generar transformaciones
más materiales, que se materializaban. Y la tercera razón, creo que es muy relevante, fue la necesidad de ejercer mi carácter de ciudadano y al hacerlo, dejar de ser un simple usuario de servicios o ser un administrado o ser un habitante o ser un cliente del gobierno local y más bien me propuse recuperar mi capacidad de agencia y ejercerla entendiendo que la ciudadanía siempre comporta al menos dos características que son la intencionalidad y la exterioridad. Lo que quiere decir esto es que la ciudadanía, bajo este concepto, no es una condición, sino una actividad. Y como tal decidí ejercer la actividad de la ciudadanía a través también de la política. Y ahora el orden de los factores. En realidad empecé mi carrera como periodista, luego fui gestor público, fui político, porque lo que siguió después fue proponerme y que el pueblo de mi ciudad me eligiera. En el curso de ese periodo de tiempo, ya ejerciendo como periodista, como alcalde, perdón, me convertí en urbanista por educación y después también en administrador público. Y de ahí, pues del gobierno de la ciudad, fue que surgió la posibilidad de transferirme hacia un gobierno nacional y ejerciendo el cargo de ministro de Educación. Oye, Edgar, y dentro de muchos proyectos que hiciste, sé que fueron muchos los reconocidos por la comunidad, incluso por otros gobernantes, por instancias internacionales, pero personalmente, presúmeme en breve, ¿cuál sería para ti el proyecto más importante que pudiste llevar a cabo en Curridabat? Pues yo creo que lo más relevante es algo para lo que no hay premio, que es haber creado condiciones y dar oportunidad a políticas públicas de largo plazo. Yo diría que lo más relevante, lo que más recupero de mi capacidad de gestión política fue casualmente que yo me convertí en un actor político que impulsó proyectos que no podían consumirse en pocos años y que requerían de largos periodos de desarrollo, y crear las condiciones para esos largos periodos de desarrollo es muy complejo en América Latina y en cualquier otra parte del mundo, pero en América Latina sobre todo. Así que ese es un logro relevante. Políticas públicas de largo plazo, crear condiciones para dar continuidad a ese programa político colectivo que ya había sido apropiado por la comunidad. Y yo diría que lo que sucedió ahí es que pasamos al menos por 4 etapas en ese proceso. El primero de ellos fue recuperar la voz de la demanda frente a la oferta política. Lo normal es que se ejerza el poder ofreciendo, porque de ahí se viene de unas campañas políticas en las que todos son ofrecedores o oferentes. Mientras que en realidad el buen gobierno es el gobierno que logra transitar muy rápidamente de esa actitud de oferente a una actitud de escucha que permite aglomerar la demanda, entenderla, comprenderla, depurarla y darle carácter de política pública a través de posibles soluciones a los problemas de la demanda. Entonces creo que esto abrió las puertas para que pudiéramos tener mucho éxito. Posteriormente pasamos a otra etapa que podríamos denominar como una etapa de exploración sobre los sentimientos de las personas en el orden territorial. Esto se refleja en una pregunta que en esa etapa hacíamos constantemente, que es: ¿a cuántas personas hemos hecho felices hoy? Desde nuestra función de política y nuestra función de gobierno, y desde la función de cada funcionario público. ¿A cuántas personas hemos hecho felices hoy? Era una pregunta difícil de contestar.
y esto nos indujo a buscar tecnología y métodos, metodología y tecnología para poder reflejar en mapas dónde estaban distintos sentimientos surgiendo en cada parte del territorio, cuáles eran estos sentimientos y sobre todo volcar la capacidad de ofrecer servicios, ya no por ofrecerlos per se, o por conseguir satisfacción hacia la municipalidad, sino por cambiarle el día a las personas y hacerlas a las personas alinearnos con el deseo permanente diario de las personas de ser felices. Eso es una etapa muy relevante también. La tercera etapa tenía que ver con lo que podríamos denominar el descubrimiento del diseño como elemento de transformación y el diseño centrado en las personas. De ahí surgieron muchas iniciativas para la mejoría de los parques, de nuevo el uso de tecnología baja, alta o de conocimiento vernáculo para mejorar los distintos espacios públicos, las áreas, el diseño urbano, el diseño de política pública, etcétera. Y la cuarta etapa, que creo que es la que nos trajo premios y mucha atención global a esta pequeña ciudad, fue la definición de la ciudad como naturaleza. Es importante que nos reconozcamos como naturaleza y aunque en las ciudades vemos la materialización de la ciudad a través de minerales que consideramos inanimados, sí es cierto que las ciudades cumplen funciones biológicas sobre el lugar donde están y sobre otros lugares en el globo. Una ciudad que consume grandes cantidades de combustible fósil cumple funciones biológicas ahí donde se extrae el combustible fósil y ahí donde se consume el combustible fósil. Y esas funciones biológicas no siempre son las más positivas, de hecho no lo son. Las ciudades son responsables del cambio climático, la forma en la que vivimos en las ciudades. Hacer que las ciudades se hagan más inteligentes es hacer que las ciudades cumplan funciones biológicas de signo positivo, que las ciudades se conviertan en grandes colaboradoras del planeta para poder salir de estas crisis. Y ahí descubrimos la necesidad de armonizar la ciudad con el paisaje. Y a eso le llamamos ciudad dulce porque escogimos trabajar esa interacción a partir del proceso natural de la polinización. Empezamos a construir la ciudad para que los polinizadores, mariposas, colibríes, abejas, murciélagos, estuvieran bien y nos dimos cuenta que en tanto que invertíamos recursos y diseño y capacidad creativa en hacer un mejor hábitat para ellos, el hábitat de los seres humanos también mejoraba notablemente. Qué interesante. Y entonces eso pues trajo la atención mundial. Ahora eso, años después de haberlo hecho en Curridabat, se le llama de distintas maneras, ciudades biofílicas, hay programas que se denominan Biodiverse Cities. Básicamente se trata de recuperar una noción principal que es la infraestructura básica de una ciudad es la biodiversidad. Todo lo demás está supeditado a ella. Dijiste muchísimas cosas interesantes, mi estimado Edgar, y te las agradecemos mucho. Me pareció a destacar el punto de pasar de que la participación ciudadana sea de queja, de algo desgastante, algo difícil, a algo satisfactorio cuando los ciudadanos pueden ver realizados proyectos y soluciones que ellos mismos proponen. Ahora, te quiero preguntar, porque sé que eres parte y diriges el Consejo Técnico de la Alianza Smart LATAM. Platícanos, por favor, de manera resumida, de qué se trata esta iniciativa. Claro, se trata de una unidad, Alianza Smart LATAM, es una nueva institución en el horizonte del urbanismo, de la territorialidad, del paisaje, de la gobernanza local. Es una nueva institución que es una unidad que imprime un sentido de propósito sistémico, holístico e interdependiente a lo que el Smart City Expo Latam Congress hace emerger.
El Congreso, como bien sabes, es la cita de gobernantes territoriales más relevante de América Latina. Y como tal, da origen a miles de contactos, miles de puntos de contacto. Bueno, la alianza Smart Latam toma esa energía, ese chispazo que se produce en el contacto, que se repite durante el evento en muchísimas ocasiones, toma esa energía de la chispa que se produce en el contacto y la convierte en red, la convierte en racimos de proyectos, la convierte en árboles de demanda, la convierte en la necesidad de que la inteligencia de las ciudades en América Latina y de los territorios resuelva problemas reales de los stakeholders o participantes de la sociedad o de las ciudadanías que más necesitan soluciones a sus problemas en nuestra región. Para resumir, la Alianza Smart Latam es un híbrido entre un tanque de pensamiento, es un actor en el uso de metodologías, es un promotor de esta forma distinta de hacer ciudades inteligentes que tendrá que combinar high-tech, low-tech y lo que ahora se llama Traditional Ecological Knowledge o TEC en inglés, que es pues conocimiento vernáculo de cómo hacer las cosas. Esas tres fuentes de capacidades están combinadas en la Alianza Smart Latam a favor de las ciudades. Entonces, otra manera de decirlo es la Alianza Smart Latam lleva a buen término lo que se inicia en el Smart City Expo Latam Congress. Excelente, excelente. Ahora, seguramente algunos dirán, quiero participar, y quiénes son parte, ¿no? Te preguntaré qué ciudades ya están participando como aliadas en esta plataforma y de qué manera están colaborando entre ellas. Pues no puedo enumerar a todas las ciudades porque no tengo el apunte y tampoco tengo a todas en la memoria. Pero sí quiero decir que son ciudades pequeñas, medianas y grandes. Y con esto también quiero hacer el equilibrio entre ellas. Nos hemos acostumbrado a pensar que la inteligencia sobre cómo hacer ciudad viene de ciudades grandes, casualmente porque las ciudades grandes tienen más capacidad de manifestar lo que hacen. Pero lo cierto del caso es que en América Latina, como en otros continentes, la mayor cantidad de personas que viven en ciudades medianas y ciudades pequeñas. Y en estas ciudades los presupuestos son menores que en ciudades grandes, pero las necesidades tienden a asimilarse. De tal forma que hay mucha creatividad también en estas ciudades sobre cómo generar soluciones apropiadas, ya no solo a la necesidad de la ciudadanía, sino a presupuestos ajustados, y a combinación de distintos factores dispuestos de distintas formas para dar resultados óptimos. Entonces, me gustaría responder a esta pregunta que me haces diciendo, la Alianza Smart Latam es un conjunto de ciudades cada vez más grande que involucra ciudades cuyas características tienden a ser distintas en América Latina. También hay ciudades muy urbanas y hay centros o ciudades con centros urbanos que combinan con grandes territorios agrícolas o grandes territorios de conservación natural. Hay, por decirlo así, una transversalidad porque nuestro interés es afectar el paisaje y generar paisajes productivos, tanto si son urbanos como si son rurales. Mi Edgar, ¿habrá algún espacio, alguna plataforma donde podamos revisar justamente quiénes son miembros? Y también importante saber si alguien quiere participar, ¿cómo puede sumarse a esta alianza Smart Latam? Sí, eso está hay información que está en las plataformas de Smart City Expo Latam Congress, pero estamos trabajando en nuestras propias plataformas
y espero que en un futuro muy cercano toda esta información esté a la mano de todo el público. Pues nos vemos en Mérida en junio, mi estimado Edgar. Nos vemos en Mérida en junio. Sí. Excelente, te agradezco muchísimo por aceptar esta invitación. Ha sido un placer conversar contigo acerca de la Alianza Smart Latam, una plataforma de colaboración bien interesante, con mucho potencial para articular agentes e impulsar iniciativas que hagan de nuestras ciudades lugares más resilientes, más seguros, sostenibles e inclusivos. Yo soy Héctor Rodrigo Ortiz. Nos encontramos en nuestra próxima entrevista para que sigamos aprendiendo juntos en nuestra comunidad Smart 360. Muchas gracias.